Una celda de prisión convertida en hogar. Una niña que no sabe leer. Una gruta donde se arrojan desperdicios. Y sin embargo, allí, precisamente allí, el cielo decide hablar. 1858. Europa se embriaga con el progreso. Los ferrocarriles cruzan fronteras, las fábricas humean sin descanso, la ciencia promete un mundo sin misterios. En los salones de París se discute si Dios ha muerto. En las universidades, si la fe es solo superstición de ignorantes. El positivismo triunfa. Auguste Comte ha decretado que la humanidad ha superado la edad teológica. Mientras tanto, en los Pirineos franceses existe un pueblo que el mundo ha olvidado. Lourdes, apenas 4.000 almas, pastores que hablan un dialecto antiguo, molinos que el progreso ha dejado sin trabajo, calles de barro donde los cerdos deambulan libremente. Un lugar sin importancia, sin futuro, sin interés para nadie. Pero Dios escribe la historia con otra tinta. Donde el mundo ve insignificancia, Él prepara prodigios. Donde la razón orgullosa declara imposible lo sobrenatural, Él elige manifestarse con una claridad que dejará mudos a los sabios. Y el instrumento de esta intervención divina no será un teólogo brillante ni un predicador elocuente. Será una niña de 14 años que no sabe escribir su propio nombre. Esta es la historia de Bernardita Soubirous, la historia de cómo el cielo eligió a la más pequeña para confundir a los grandes, la historia de una gruta, un manantial y un mensaje que sigue resonando 160 años después. El 7 de enero de 1844, en el molino de Boli, llegó al mundo una criatura que nadie esperaba recordar. La llamaron Marie Bernard, aunque todos la conocerían como Bernardita. Su madre, Louise Casterot, la amamantó apenas unas semanas antes de que la leche se secara. La pequeña fue enviada a una nodriza en Bartrés, y allí, entre ovejas y silencios, comenzó a tejerse el misterio de una vida que parecía destinada a la nada. El molino de Boli era próspero entonces. Las piedras giraban, el grano se convertía en harina, y François Soubirous, el padre, podía mantener a su familia con dignidad. Pero la prosperidad tiene pies de barro cuando la administra un hombre más bondadoso que astuto. La caída fue lenta y despiadada. François perdió clientes, acumuló deudas, vendió el molino. La familia rodó de vivienda en vivienda, cada vez más oscuras, cada vez más estrechas, hasta tocar fondo en 1857. El cachot, así llamaban en Lourdes a la antigua celda del calabozo municipal, un agujero de 15 metros cuadrados donde el ayuntamiento había encerrado antes a los presos. Húmedo, sin ventilación, con un solo ventanuco que apenas dejaba entrar luz. Allí se hacinaron los Soubirous, padre, madre y 9 hijos, de los cuales 4 morirían antes de alcanzar la edad adulta. El estiércol de los vecinos se acumulaba junto a la puerta. El olor era insoportable, y Bernardita, la primogénita, tosía sin cesar, con un asma que el cólera había dejado grabado en sus pulmones cuando tenía apenas 10 años. La enfermedad la había marcado para siempre. Mientras otras niñas de su edad iban a la escuela, aprendían el catecismo, se preparaban para la primera comunión, Bernardita cuidaba ovejas en Bartrés o ayudaba en casa con lo que sus fuerzas le permitían. A los 14 años no sabía leer, no sabía escribir, no había logrado memorizar las oraciones básicas que el párroco exigía para recibir la Eucaristía. Los vecinos la veían pasar, menuda, pálida, con ojos oscuros que brillaban con una extraña vivacidad, pero sin ningún talento visible, sin ninguna gracia que la distinguiera. Era, en palabras de quienes la conocieron entonces, una niña como cualquier otra, quizás más insignificante que la mayoría. Pero hay una teología de la insignificancia que el mundo no comprende.
San Pablo la había anunciado. Dios elige lo débil del mundo para confundir a los fuertes, lo necio para avergonzar a los sabios, lo que no es para reducir a la nada lo que es. Bernardita no tenía nada que ofrecer. No poseía belleza extraordinaria, ni inteligencia sobresaliente, ni salud robusta, ni posición social, ni siquiera la piedad llamativa de quienes buscan destacar en las iglesias. Era pobre entre los pobres, enferma entre los sanos, ignorante entre los letrados, y precisamente por eso estaba vacía. Vacía de sí misma, vacía de pretensiones, vacía de todo lo que pudiera interponerse entre ella y la gracia, como un cáliz limpio esperando ser llenado, como un silencio esperando una voz. El cielo, que busca corazones disponibles más que mentes brillantes, encontró en aquella celda de prisión convertida en hogar el terreno perfecto para plantar una semilla que cambiaría la historia de la fe. El jueves 11 de febrero de 1858 amaneció gris y frío en Lourdes. Bernardita, su hermana menor Toinette y una amiga llamada Jeanne Abadie salieron en busca de leña seca y huesos que pudieran vender por unas monedas. El hambre no espera, y en el cachot cada céntimo contaba. Sus pasos las llevaron hacia el canal del Molino de Savi, cerca del río Gave, hasta un lugar que los habitantes de Lourdes evitaban: la gruta de Massabielle. Era un rincón inmundo donde los cerdos osaban entre desperdicios, donde la gente arrojaba basura, donde el agua estancada criaba mosquitos en verano, un lugar de pestilencia y abandono. Las otras dos niñas cruzaron el canal helado sin pensarlo dos veces, pero Bernardita se detuvo. Su asma la hacía temer el agua fría. Pidió que le lanzaran piedras para cruzar sin mojarse, pero sus compañeras se negaron riendo y desaparecieron entre los arbustos. Sola junto al canal, Bernardita comenzó a quitarse las medias para vadear el agua. Entonces lo oyó. Un ruido extraño, como el soplo de un viento repentino, pero los álamos permanecían inmóviles. Levantó la vista hacia la gruta y el mundo cambió para siempre. En el hueco natural de la roca, donde crecía una zarza silvestre, había aparecido una luz. Y dentro de esa luz, una figura. Una joven dama vestida de blanco inmaculado, con un velo del mismo color que caía hasta sus pies, ceñida por una faja azul celeste. Sus pies descalzos, apenas visibles, llevaban sobre cada uno una rosa de oro. Entre sus manos unidas, sostenía un rosario de cuentas blancas con una cadena que brillaba como el sol. La dama sonreía con una dulzura que Bernardita nunca había visto en rostro humano alguno. No habló. Solo hizo lentamente la señal de la cruz. Bernardita, temblando, sacó su propio rosario del bolsillo y quiso santiguarse, pero su mano no obedecía. Solo cuando la dama completó el gesto, pudo ella imitarla. Rezaron juntas, y cuando el rosario terminó, la visión se desvaneció como se desvanece el rocío bajo el sol de la mañana. Las apariciones se sucedieron con una regularidad que desconcertó a todos. 18 veces, entre febrero y julio de aquel año prodigioso, Bernardita acudió a la gruta. A veces sola, a veces rodeada de multitudes cada vez mayores que observaban fascinadas cómo el rostro de aquella niña analfabeta se transfiguraba durante el éxtasis. La dama, a quien Bernardita llamaba simplemente Aquero en su dialecto bigordano, comenzó a hablar. Sus palabras eran sencillas pero penetrantes como espadas. Penitencia, 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 repetía. Rogad a Dios por la conversión de los pecadores. Besad la tierra en penitencia por los pecadores. Y Bernardita obedecía, se arrastraba de rodillas sobre las piedras, besaba el suelo frío, comía hierbas amargas como los antiguos penitentes del desierto. La multitud murmuraba, algunos lloraban, otros se burlaban, pero nadie podía apartar los ojos de aquella escena que parecía arrancada de otro siglo,
de otra era, de un tiempo en que el cielo y la tierra aún conversaban. El 25 de febrero ocurrió algo que sellaría para siempre el destino de aquel lugar olvidado. La dama ordenó a Bernardita que bebiera y se lavara en la fuente. Pero no había fuente alguna en la gruta, solo barro y piedras. Bernardita miró confundida. La dama señaló hacia el fondo del nicho rocoso. La niña se acercó, comenzó a escarbar con sus manos pequeñas y de entre el lodo surgió un hilo de agua turbia que fue aclarándose hasta brotar cristalina. Un manantial oculto durante siglos acababa de ser revelado. Bernardita bebió de aquella agua lodosa, se embadurnó el rostro de barro. La multitud rió con desprecio, la vidente había enloquecido, pero al día siguiente el manantial fluía abundante y puro, y las curaciones comenzaron a multiplicarse, ciegos que veían, paralíticos que caminaban, enfermos desahuciados que sanaban sin explicación médica posible. El agua de Masabiel estaba obrando prodigios que ningún científico podía explicar. Pero el momento supremo llegó el 25 de marzo, festividad de la Anunciación del Señor. Durante semanas, Bernardita había preguntado a la dama su nombre, obedeciendo al párroco Peiramale, que exigía una identificación antes de creer. La dama siempre sonreía sin responder. Aquella mañana, Bernardita volvió a preguntar con la insistencia humilde de quien cumple un deber. Y entonces, la dama juntó sus manos a la altura del pecho, elevó los ojos hacia el cielo con una expresión de gozo inefable, y pronunció en el dialecto local de los Pirineos las palabras que resonarían por los siglos. Que soy era Inmaculada Concepció. Yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita no entendió. Corrió repitiendo aquellas palabras extrañas para no olvidarlas, tropezando por el camino, hasta llegar jadeante ante el párroco. Cuando las pronunció, el rostro del sacerdote palideció. El dogma de la Inmaculada Concepción había sido proclamado por el Papa Pío IX apenas 4 años antes, en 1854. Era una definición teológica compleja que los doctores de la Iglesia habían debatido durante siglos, y aquella niña que no sabía leer, que no había hecho la primera comunión, que ignoraba por completo qué significaban aquellas palabras, las repetía con la precisión de quien recita un mensaje memorizado. No había dicho, soy la Virgen María, ni soy la Madre de Dios. Había usado una formulación teológica exacta que ella misma no podía comprender. El cielo había firmado su mensaje con un sello que ningún impostor habría podido falsificar. La noticia de las apariciones se propagó como fuego en campo seco, y con ella llegaron los enemigos. El comisario de policía Dominique Jacomet fue el primero en atacar. Convocó a Bernardita a su despacho y durante horas intentó quebrar su testimonio. Cambiaba las palabras de la niña, le tendía trampas verbales, la amenazaba con encerrar a sus padres si no confesaba la mentira. Bernardita permanecía serena, corrigiendo cada error del funcionario con una precisión que lo exasperaba. Cuando el comisario escribió que había visto a una dama con vestido azul, ella le detuvo la mano. No, señor, el vestido era blanco, solo el cinturón era azul. Jacomet sudaba de frustración. Aquella campesina analfabeta lo estaba derrotando con la única arma que poseía, la verdad desnuda, repetida sin variaciones, sin adornos, sin contradicciones. El fiscal imperial Vital Dutour tomó el relevo. Hombre de leyes, racionalista convencido, estaba seguro de desenmascarar el fraude en minutos. Pero tras interrogar a Bernardita, salió de su despacho más confundido que cuando entró. No hay histeria, no hay cálculo, no hay locura, murmuró a sus colegas. Simplemente cuenta lo que dice haber visto. La Iglesia, lejos de abrazar el fenómeno, adoptó una cautela que rozaba la hostilidad. El párroco de Lourdes, el abbé Peiramale, era un hombre rudo,
de fe profunda pero de carácter volcánico. Cuando Bernardita le transmitió el mensaje de la dama pidiendo una capilla y procesiones, él la despidió con brusquedad. «Dile a esa señora que si quiere una capilla, que diga primero quién es, y que haga florecer el rosal de la gruta en pleno invierno. Si no, no hay capilla». Bernardita asintió sin ofenderse y volvió a la gruta a transmitir la respuesta. El rosal no floreció, pero la dama reveló su nombre, y eso bastó para que Peyramale comprendiera que estaba ante algo que superaba su entendimiento. El obispo de Tarbes, Monseñor Bertrand Sever Laurens, ordenó una comisión de investigación que trabajaría durante 4 años con rigor implacable. Teólogos, médicos, funcionarios civiles, todos interrogaron a Bernardita decenas de veces. Buscaban la grieta en su testimonio, el detalle que delatara la impostura. No la encontraron jamás. Los médicos fueron especialmente minuciosos. El doctor Dosseus, escéptico declarado, observó a Bernardita durante los éxtasis y documentó fenómenos que desafiaban la explicación natural. Durante las apariciones, la niña permanecía absolutamente inmóvil, con los ojos fijos en un punto de la gruta, insensible a cualquier estímulo externo. Dosseus acercó una vela encendida a sus dedos hasta que la llama lamió su piel durante largos minutos. Bernardita no reaccionó, no sintió dolor, no quedó marca alguna en su carne. Al salir del éxtasis, ignoraba por completo lo que había ocurrido. Los alienistas de la época, especialistas en enfermedades mentales, la examinaron buscando signos de histeria, epilepsia o cualquier trastorno que explicara las visiones. El veredicto fue unánime: perfectamente sana, inteligencia normal, ninguna patología detectable. Aquella niña no estaba loca, tampoco mentía. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en la gruta de Massabielle? La prensa parisina se cebó con la noticia. Los periódicos anticlericales publicaban caricaturas crueles. La visionaria de Lourdes, representada como una idiota babeante, la Virgen María como un fantasma de feria, los peregrinos como rebaño de imbéciles. El Segundo Imperio, aunque nominalmente católico, temía que el fenómeno desestabilizara el orden público. Las autoridades cerraron la gruta con empalizadas, colocaron guardias para impedir el acceso, amenazaron con multas y cárcel a quien desobedeciera. Pero la gente seguía acudiendo. De noche, burlando la vigilancia. De día, rezando desde la distancia. El manantial que Bernardita había descubierto brotaba ajeno a los decretos imperiales y sus aguas seguían obrando curaciones que ningún médico podía explicar. Finalmente, el emperador Napoleón III, presionado por su esposa Eugenia de Montijo, devota católica, ordenó reabrir el acceso a la gruta. La fe del pueblo había vencido a la burocracia del Estado, pero para Bernardita, la victoria tenía sabor a hiel. Las multitudes la asediaban buscando milagros que ella no podía dar. Le arrancaban trozos de ropa como reliquias, la tocaban esperando curaciones instantáneas. Ella, que solo había visto y transmitido, se encontraba convertida en objeto de una veneración que la horrorizaba. «La Santísima Virgen me ha usado como una escoba», repetía con humildad desgarradora. «¿Y qué se hace con una escoba cuando se ha terminado de barrer? Se la pone detrás de la puerta». En 1860, para protegerla del acoso público, las autoridades eclesiásticas la internaron en el hospicio de las Hermanas de la Caridad de Nevers, en Lourdes. Allí, lejos de las multitudes, aprendió finalmente a leer y escribir. Allí hizo por fin su primera comunión, y allí comenzó a prepararse, en el silencio y la oración, para la vocación que la llamaba: desaparecer del mundo para pertenecer solo a Dios. El 22 de julio de 1866, una joven de 22 años cruzó por última vez las puertas de Lourdes. No miraba hacia atrás, no llevaba equipaje de valor, apenas un hatillo con ropa humilde
y el rosario que había sostenido durante las apariciones. Bernardita Soubirous partía hacia Nevers, a más de 700 kilómetros de distancia, para ingresar en la congregación de las Hermanas de la Caridad y la Instrucción Cristiana. Nunca regresaría. Nunca vería la basílica que comenzaba a elevarse sobre la gruta sagrada. Nunca participaría en las peregrinaciones multitudinarias que pronto harían famoso a aquel rincón de los Pirineos. La vidente de Lourdes se convertía en la religiosa más anónima de Francia, y eso era exactamente lo que ella había pedido. Cuando la superiora general le preguntó qué sabía hacer, Bernardita respondió con la sinceridad desarmante que la caracterizaba. Nada. Entonces, añadió la superiora, ¿para qué la recibimos? Y Bernardita, sin un átomo de falsa modestia, contestó, me dijeron que necesitaban una hermana para fregar las ollas. Yo puedo hacer eso. La casa madre de Nevers se convirtió en su calvario escondido. No fueron las tareas humildes las que la hicieron sufrir, pues ella las abrazaba con gozo. Fue el trato de quien debía formarla en la vida religiosa. La maestra de novicias, Madre Marie-Thérèse Bossu, era una mujer de inteligencia aguda y espiritualidad severa que había decidido, antes incluso de conocer a Bernardita, que la fama de las apariciones constituía un peligro para su alma. Temía la vanidad, el orgullo espiritual, la tentación de creerse especial. Y para combatir estos males imaginarios, sometió a Bernardita a un régimen de humillaciones sistemáticas que duró años. La corregía públicamente por faltas mínimas. La ignoraba cuando pedía consejo. La trataba con una frialdad que contrastaba dolorosamente con el afecto que mostraba hacia otras novicias. Cuando Bernardita caía enferma, insinuaba que exageraba sus males para llamar la atención. Cuando cumplía sus deberes con perfección, guardaba silencio. Jamás una palabra de aliento, jamás un gesto de ternura. Bernardita aceptó todo esto sin una queja, sin una lágrima de autocompasión, sin un reproche. Años después, cuando le preguntaron por qué nunca se había defendido, respondió con sencillez: la madre hacía su deber, y yo hacía el mío. La enfermedad, aquella compañera fiel desde la infancia, reclamó su tributo con crueldad creciente. El asma que la había marcado desde niña se complicó con tuberculosis pulmonar y ósea. Un tumor maligno apareció en su rodilla derecha, causándole dolores que los testigos describían como espantosos. Pasaba semanas enteras postrada en la cama de la enfermería, incapaz de moverse sin ayuda, luchando por respirar, consumida por fiebres que la dejaban exangüe. Los médicos se maravillaban de que siguiera viva. Las hermanas que la cuidaban lloraban al ver su sufrimiento. Pero Bernardita había encontrado en el dolor algo que pocos santos logran expresar con tanta claridad: su vocación definitiva. Mi empleo es estar enferma, decía sin rastro de amargura. Cuando la visitaban y le preguntaban qué hacía todo el día en aquella cama de dolor, respondía: hago mi oficio, sufro. Y en sus cartas, que revelan una profundidad mística asombrosa en alguien sin formación teológica, escribía: la cruz es el único libro que quiero estudiar. Mis armas son la oración y el sacrificio. Estaré armada hasta la muerte. El miércoles de Pascua de 1879, 16 de abril, Bernardita comprendió que el final había llegado. Tenía 35 años, pero su cuerpo parecía el de una anciana consumida. Pidió que la sentaran en la cama para recibir los últimos sacramentos. Besó el crucifijo que le acercaron a los labios con una devoción que conmovió a todas las presentes. Luego pidió agua, pero cuando se la llevaron a la boca, no pudo tragar. Sus ojos, aquellos ojos oscuros que habían contemplado a la Inmaculada, se fijaron en la imagen de Cristo crucificado que colgaba frente a su lecho. Y entonces, con voz apenas audible pero perfectamente clara, pronunció las palabras que serían su testamento espiritual: Santa María, Madre de Dios, ruega por mí,
pobre pecadora. Hizo una pausa, como si quisiera grabar cada sílaba en la eternidad, y repitió, pobre pecadora. Inclinó la cabeza sobre el pecho y expiró. Las hermanas que rodeaban su cama contemplaron entonces algo que ninguna olvidaría jamás. El rostro de Bernardita, devastado por años de enfermedad y sufrimiento, se iluminó con una paz sobrenatural, como si la luz que había visto en la gruta de Masabiel hubiera regresado para llevarla consigo. La escoba había terminado de barrer. Ahora descansaba, por fin, detrás de la puerta del cielo. 30 años después de su muerte, el cuerpo de Bernardita fue exhumado por primera vez. Era el 22 de septiembre de 1909, y la Iglesia había iniciado el proceso de beatificación que exigía el reconocimiento de sus restos mortales. Los médicos que abrieron el ataúd de plomo esperaban encontrar lo que la naturaleza dicta: huesos, polvo, quizás algunos fragmentos de tela. Lo que hallaron los dejó sin palabras. El cuerpo de la religiosa permanecía intacto. La piel conservaba su flexibilidad. Los músculos no se habían corrompido. El rosario que sostenía entre sus dedos estaba oxidado, el crucifijo ennegrecido por el tiempo, pero las manos que lo sujetaban parecían las de alguien dormido, no las de alguien muerto 3 décadas atrás. Los doctores Jourdan y David redactaron un informe científico que evitaba cuidadosamente la palabra milagro, pero que no podía ofrecer explicación natural alguna para lo que sus ojos contemplaban. Una segunda exhumación en 1919 confirmó el fenómeno, y una tercera, en 1925, permitió trasladar el cuerpo a la urna de cristal donde hoy reposa en la capilla del convento de Saint-Gildard, en Nevers. La glorificación oficial llegó con la solemnidad que Roma reserva para sus hijos más ilustres. El 14 de junio de 1925, el Papa Pío XI proclamó beata a Bernardita Soubirous en una ceremonia que congregó a miles de fieles en la Basílica de San Pedro. 8 años después, el 8 de diciembre de 1933, festividad litúrgica de la Inmaculada Concepción, el mismo pontífice la elevó a los altares como santa de la Iglesia Universal. La fecha no era casual. Aquel dogma que Bernardita había proclamado sin entender, aquella identidad que la señora de la gruta había revelado en dialecto pirenaico, quedaba para siempre vinculado a la memoria de su mensajera. La niña analfabeta que no había podido memorizar el catecismo entraba en el canon de los santos junto a doctores, fundadores y mártires. Pero ella, desde el cielo, seguramente sonreía con la misma humildad de siempre. No había hecho nada extraordinario, solo había dicho la verdad. Lourdes se transformó en lo que nadie habría imaginado en 1858. Sobre la gruta inmunda donde pastaban los cerdos, se alza hoy un complejo de basílicas que recibe más de 6 millones de peregrinos cada año. Es el segundo santuario mariano más visitado del planeta, solo superado por Guadalupe. Las piscinas donde los enfermos se sumergen en el agua del manantial, descubierto por Bernardita, han sido testigo de curaciones que desafían toda explicación médica. 70 de ellas han sido reconocidas oficialmente como milagrosas por la Iglesia tras investigaciones que incluyen comités de médicos, muchos de ellos no creyentes, que certifican la imposibilidad científica de lo ocurrido. Pero más allá de las curaciones físicas, Lourdes sigue siendo un lugar donde algo invisible pero real transforma a quienes llegan rotos por el dolor, la duda o la desesperanza. Los enfermos que no sanan del cuerpo encuentran paz para el alma. Los escépticos que vienen a burlarse se marchan pensativos. Los creyentes tibios regresan encendidos. El agua sigue brotando, clara y fría, como aquel día de febrero en que unas manos de niña la arrancaron del barro. Y en Nevers, lejos del bullicio de las peregrinaciones, el cuerpo de Bernardita permanece en su urna de cristal como un signo silencioso.
Los peregrinos que la visitan contemplan un rostro sereno, cubierto por una fina máscara de cera que protege los rasgos originales, y unas manos juntas que parecen seguir rezando el rosario de la eternidad. Ella, que nunca quiso ser vista, que huyó de la fama, que pidió ser olvidada como una escoba detrás de una puerta, sigue recibiendo visitas de todo el mundo. Pero quienes comprenden su mensaje saben que no hay que detenerse en la urna. Hay que ir a la gruta, como ella misma pedía. Hay que beber del agua. Hay que arrodillarse sobre las piedras. Hay que escuchar, en el silencio del corazón, el mismo mensaje que resonó hace más de un siglo. Penitencia, oración, conversión. La Inmaculada sigue esperando junto al Gave. Y Bernardita, desde su descanso de cristal, sigue señalando hacia ella con la misma fidelidad de siempre. No me miréis a mí, mirad a aquella que me envió. Hay vidas que el mundo mide por sus logros, y hay vidas que el cielo mide por su entrega. Bernardita no construyó catedrales, ni escribió tratados teológicos. No predicó ante multitudes, ni realizó milagros con sus propias manos. Su grandeza fue de otra naturaleza, la grandeza del cristal que deja pasar la luz sin retenerla, la grandeza del eco que transmite fielmente la voz sin distorsionarla. Fue mensajera y cumplió su misión. Fue testigo y nunca varió su testimonio. Fue escoba y se dejó guardar detrás de la puerta cuando el trabajo terminó. En un mundo que exalta a los poderosos, Dios sigue eligiendo a los pequeños. En una época que venera el éxito visible, el cielo sigue obrando en el silencio de los hospitales, en la oscuridad de las celdas conventuales, en el sufrimiento ofrecido sin testigos. Bernardita nos recuerda que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios haga cosas extraordinarias a través de nosotros. Ella no buscó las apariciones, las recibió. No fabricó el manantial, lo descubrió obedeciendo. No se proclamó santa, simplemente dijo la verdad hasta el final. Hoy, cuando el ruido ensordece y la duda corroe, Lourdes permanece como un oasis de certeza. El agua sigue brotando, los enfermos siguen llegando, y desde su urna de cristal en Nevers, una religiosa que murió llamándose pobre pecadora sigue proclamando con su silencio el mensaje que recibió junto al Gave. El cielo existe, la Madre nos ama, la gracia es real. Para quienes tienen oídos, Masabiel sigue susurrando las palabras que cambiaron el mundo. Que soy, era Inmaculada Concepció. Santa Bernardita Soubirous, Virgen, humilde mensajera de la Inmaculada, ruega por nosotros.